el profeta Ezequiel no tuvo los privilegios ministeriales que muchos de nosotros tenemos hoy. El profeta Ezequiel no vestía tan bello como yo estoy vistiendo. El profeta Ezequiel no se puso el perfume que yo me puse hoy. El profeta Ezequiel no se veía con el rostro probablemente porque usted está bañadito, perfumadito. El profeta Ezequiel no tuvo esos privilegios. Ahora él tuvo el privilegio que muchos de los profetas, llamados profetas de este tiempo, no gustaron de él. Y es que el profeta Ezequiel nunca anduvo viviendo de acuerdo a su situación, sino que vivía conectado al cielo. Cuando usted lee el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 1, él empieza hablando acerca de su vivencia. Y él dice: cuando yo estaba entre los cautivos del pueblo de Israel, cuando yo estaba con las cadenas puestas y con los grilletes de los pies, cuando yo estaba en la misma condición que esclavo que todo el mundo, dijo Ezequiel, yo vi que el cielo se abrió. Y cuando el cielo se abrió, yo tuve visiones de Dios. Me llama la atención en sobremanera que este hombre, a pesar de que estaba cautivo, a pesar que él vio posiblemente a toda su familia como fue martirizada por un imperio llamado Babilonia, el hombre estaba cautivo, pero nunca se desconectó del cielo, sino que a pesar de la situación que estaba viviendo, vio el cielo abierto. Y dice: no tan solo vi el cielo abierto, sino que tuve visiones de Dios. Y cuando usted estudia el libro de Ezequiel, que se encuentra en el Antiguo Testamento entre los profetas mayores, usted se va a dar cuenta que el libro de Ezequiel tiene 48 capítulos. Digo conmigo, 48 capítulos. Y cuando Ezequiel empieza su ministerio, Ezequiel tiene visiones de Dios, y los estudiosos contabilizaron 12 visiones que Ezequiel tuvo. 12 visiones. Y Ezequiel fue un profeta particular, porque esas visiones que Ezequiel tuvo no fueron de una forma u otra como estas visiones. Yo estoy viendo una paloma, o veo, no, Ezequiel tuvo unas visiones extrañas. Y si yo le empiezo a decir una por una las visiones que tuvo Ezequiel, posiblemente usted se alarme. Si usted lee el texto de forma literal, las cosas que vio Ezequiel, dice: yo vi un personaje que tenía 4 cabezas. Dice en otra ocasión: yo vi un personaje que era mitad fuego y mitad resplandor. Él dice: yo vi 4 seres, que sobre esos 4 seres había un trono. Y esto estaba lleno de una cosa muy extraña. Y Ezequiel era ese profeta que veía cosas extrañas en medio de su cautiverio. Pero Ezequiel tiene una visión que es la que quiero trabajar para la palabra que el Señor me dio para ustedes. Y es que Ezequiel, en el capítulo 37, cuando estaba sentado en su casa, y vamos a contextualizarlo, posiblemente cuando estaba con los grilletes, Ezequiel tiene una visión. Y el versículo 1 de esta visión termina en el versículo 14. Hay 14 versículos donde Ezequiel está teniendo una visión. Y posiblemente Ezequiel estaba tranquilo, y dice la Biblia: y el poder del Señor vino sobre mí. Y cuando el poder de Dios vino sobre mí, yo fui llevado de donde estaba a un lugar que era como un valle. Y cuando Ezequiel mira el valle, se da cuenta que este valle no era un valle común y corriente. Era un valle que estaba lleno de huesos. Diga conmigo: lleno de huesos. Y dice que el Espíritu de Dios lo puso a caminar en medio de ese valle. Y Ezequiel vio unas características en ese valle, y era que los huesos que habían ahí eran huesos secos.
huesos secos en gran manera. Y Dios lo que le estaba mostrando a Ezequiel era la condición en que estaba el pueblo. Dios le estaba mostrando a Ezequiel la condición en que el pueblo estaba, cómo el pueblo se sentía, cuál era la etapa que el pueblo estaba viviendo. Porque Dios le mostró a Ezequiel lo que el pueblo expresaba a gritos. Y si usted lee el versículo 12, usted se va a dar cuenta que el pueblo tenía 3 características que hablaba. Y ellos decían: nosotros estamos secos, estamos sin esperanza y estamos destruidos. El pueblo conoció su condición y decía: nosotros estamos secos, estamos sin esperanza y estamos destruidos. Y es muy probable que ese sea el escenario que muchos de ustedes estén viviendo, que estén secos, estén sin esperanza y estén destruidos. Pero yo quiero darle una buena noticia a usted, y yo quiero decirles que cuando usted está seco, cuando usted no tiene esperanza y cuando usted está destruido, es el escenario perfecto que el Eterno utiliza para mostrar su gloria. Muéstrame a alguien que esté seco, que esté sin esperanza y que esté destruido, y yo te voy a mostrar un Dios que se mete en ese escenario y lo cambia todo. Habrá alguien que crea que Dios puede cambiar su realidad por completo. Aleluya. El pueblo estaba seco, estaba sin esperanza y estaba destruido. Y Dios le dio esta visión a Ezequiel. Y Ezequiel estaba caminando en medio de ese valle. Dios le mostró de forma figurada lo que el pueblo estaba viviendo. Y dice Ezequiel: cuando está caminando, yo vi que los huesos estaban secos en gran manera. Y Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos puedan volver a la vida? ¿Tú crees que existe algo que tenga la capacidad de hacer que estos huesos que tú estás viendo vuelvan a la vida? ¿Y sabe qué dijo Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Y dice Ezequiel que Dios le dijo que profetizara y que le hablara a los huesos y que los huesos tomaran vida. Y cuando Ezequiel empezó a profetizar, cuando Ezequiel empezó a hablar sobre ese valle de huesos secos, ¿sabe lo que pasó? Que empezó los huesos a juntarse con sus huesos. Y Ezequiel vio que los tendones se ponían sobre los cuerpos, pero que no había vida en esos cuerpos. Y por segunda vez Dios le dice: Ezequiel, profetiza sobre el espíritu de ellos y llama al espíritu que venga de los 4 vientos y que sople aliento de vida en ellos. Y dice Ezequiel: cuando yo profeticé como Dios me mandó, yo escuché un ruido, y con ese ruido era un gran temblor, y el espíritu vino sobre esos cuerpos y le dio vida. Y cuando todos esos huesos se pusieron de pie, toda esa gente era un ejército en gran manera. Y a mí me llama la atención esta visión que tiene Ezequiel. Y Dios me dio 3 principios. Diga conmigo: 3 principios. Y el principio número 1 es que Dios lleva a Ezequiel y le muestra la condición en que está el pueblo. Y el Señor les pone la realidad espiritual que estaba viviendo el pueblo. Segundo principio es que Ezequiel empieza a profetizar después que Dios le habló. Y tercer principio: después que Ezequiel profetizó lo que Dios le habló, vino el ruido. ¿Cuál es el problema de la congregación actual? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que tenemos mucha gente profetizando sobre la realidad de algo sin primero escuchar lo que el cielo está hablando. Hay gente que debe de entender que lo que va a causar un efecto transformador sobre una situación no es lo que yo diga, es lo que el Eterno está hablando. Cuando el Eterno habla sobre una situación, hay un cambio inmediato. Lo primero que
tiene que hacer la gente cuando está en una situación difícil, como estaba viviendo el pueblo de Israel, es esperar que el Señor les revele cuál es la condición, cómo es la dirección en que debo de actuar en medio de esa situación. ¿Sabe lo que Ezequiel le dijo a Dios? Cuando Dios le mostró la realidad del pueblo, le dijo a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Dios le pregunta a Ezequiel: ¿tú crees que haya algo que tenga la capacidad de traer vida a esta mortandad que tú estás viviendo? ¿Y sabe lo que Ezequiel le dijo? Señor, si en tu voluntad, si en tu soberanía tú hablas vida sobre esto, tú sabes que va a pasar. Si usted se fija, la dinámica no fue que inmediatamente Ezequiel vio la situación, profetizó. Primero Ezequiel escuchó el consejo de Dios, la dirección del Eterno, y después de la dirección del Eterno profetizó. Porque hay tanta gente frustrada hoy, porque están hablando la palabra de Dios sobre situaciones que Dios quiere exterminar de tu vida. Hay gente que están orando por cosas y están pidiendo por cosas y están diciéndole al Señor: Señor, yo te pido que me permitas retener eso. Y Dios te dice: si tú escuchas mi voz, si tú miras lo que en el mundo espiritual está sucediendo, tú te vas a dar cuenta que lo que tú quieres retener, yo quiero que tú lo sueltes. Entonces, cuando usted mira al cielo, cuando usted mira el plano eterno, usted se va a dar cuenta que lo que Dios quiere no es que usted retenga cosas, es que usted las suelte. Y es muy probable que hay cosas que usted está soltando que Dios quiere que usted las retenga todavía. Verifiqué mi agenda ministerial. ¿Sabe por qué yo me obligué a dejar todo lo que yo hacía? Porque me levanto temprano y me acuesto muy tarde. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué sacrifico mi familia? ¿Sabe por qué he sacrificado dinero? ¿Sabe por qué he sacrificado tantas cosas para estar pastoreando aquí? Porque me mostraron los planos. Me dijeron: ahí hay un valle que está lleno de huesos. Y Dios me dijo: ahí hay vida. Ay, yo no sé si alguien cree lo que estoy hablando. Ahí está la gente, ahí está la gente. Y me dijo: profetiza, profetiza, habla vida, habla vida. Levanta su mano en esta hora, porque la gloria de Dios te va a visitar sobre ti. Hoy yo siento la presencia de Dios moviéndose aquí. Y yo vengo a decirle a la cruzada de Venga tu Reino: se te va a meter Dios en la casa, se te va a meter Dios en la finanza, se te va a meter Dios en el negocio, se te va a meter Dios en la familia, porque hay alguien que está profetizando vida. Verifiqué mi agenda ministerial. ¿Sabe por qué yo me obligué a dejar todo lo que yo hacía? Porque me levanto temprano y me acuesto muy tarde. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué sacrifico mi familia? ¿Sabe por qué he sacrificado dinero? ¿Sabe por qué he sacrificado tantas cosas para estar pastoreando aquí? Porque me mostraron los planos. Me dijeron: ahí hay un valle que está lleno de huesos. Y Dios me dijo: ahí hay vida. Ay, yo no sé si alguien cree lo que estoy hablando. Ahí está la gente, ahí está la gente. Y me dijo: profetiza, profetiza, habla vida, habla vida. Levanta su mano en esta hora, porque la gloria de Dios te va a visitar sobre ti. Hoy yo siento la presencia de Dios moviéndose aquí. Y yo vengo a decirle a la cruzada de Venga tu Reino: se te va a meter Dios en la casa, se te va a meter Dios en la finanza, se te va a meter Dios en el negocio, se te va a meter Dios en la familia, porque hay alguien que está profetizando vida. Que Ezequiel hizo fue que profetizó. Y cuando Ezequiel profetizó, Ezequiel caminó en lo que Dios le dijo. Y cuando Ezequiel caminó en lo que Dios le dijo,
se escuchó un ruido. Porque yo le voy a decir algo, los procesos, son silenciosos. Los procesos nadie los ve lo que Dios está haciendo. Los procesos solamente tu almohada saben lo que tú vives. Solamente la gente procesada sabe lo que es durar noches sin poder dormir porque algo te quita el sueño. Los procesos nadie mira lo que tú estás viviendo. Pero sí te vengo a decir algo, que cuando Dios habla y trae la profecía, lo más ruidoso es alguien que Dios está bendiciendo. Y la gente va a decir, y esta no era la que estaba en el suelo, que se arrastraba, que tenía un flujo de sangre de 12 años, que vivía todo el tiempo mirándolo con menosprecio a la gente. ¿Y qué pasa? Que ahora la veo vistiendo diferente, que la veo hablando otro lenguaje. Hay un ruido, mi negro, que está viniendo, porque Dios me habló y me mostró la eternidad y me dijo, tú no te vas a morir en esa situación, te voy a sacar de ahí con brazo fuerte. Y Ezequiel dijo, yo profeticé. Y mientras la segunda vez que profeticé, yo escuché un ruido. Y cuando escuché ese ruido, era tan grande que tembló toda la tierra. Y Dios le habló con voz tronante a Ezequiel. Le dijo, Ezequiel, profetiza. Cuando llegue tu tiempo, escúchame lo que le estoy hablando. Cuando llegue tu momento, donde todo el mundo vio tu valle lleno de huesos, donde tú olías a cadáver, cuando llegue tu momento, profetiza tan duro que el enemigo le suene las orejas, que la gente dice, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que tú no viste las veces que lloré, tú no viste las veces que estuve sufriendo, pero ay, Dios me habló y me dijo, voy a cambiar tu lamento en baile y tu noche de lloro por mañanas de alegría. Llegó mi momento, llegó mi tiempo y voy a vivir lo que Dios está hablando en esta temporada. Y Ezequiel dijo, escuché un ruido, escuché un ruido. Yo quiero decirle algo como el pastor de esta casa. Yo estoy escuchando un ruido. Prepárese para lo que viene para esta casa. Si usted ha pensado que lo que está sucediendo es bueno, prepárese, porque Dios me dijo, profetiza, profetiza, profetiza. Es muy probable que todo lo que usted esté haciendo en su vida se le acelere. Es muy probable que cosas que usted ha tenido reteniendo, Dios te las quite de al lado. Si Dios te está quitando algo, suéltalo, porque viene bajando la bendición de Dios sobre la casa. Y así me voy. Y cuando Ezequiel terminó de mirar el plano eterno, de profetizar en la palabra y de escuchar un ruido, Ezequiel dijo, y yo vi que todo el que estaba muerto, que todo el que estaba tirado en el suelo, que todo el que olía podredumbre, ahora yo veo un ejército numeroso en pie. Esa gente que estaban ahí, que Ezequiel estaba viendo, no se murieron porque necesariamente estuvieran en pecado. Se murieron porque fueron muertos en batalla. Los valles se utilizaban para la gente pelear. Y es muy probable que ahí hayan guerreros de alto nivel que están en el suelo porque alguien lo dejó caer. Y Dios le dijo, Ezequiel, dile a mi pueblo que yo voy a traer vida sobre ellos. Estoy hablando con la mujer que oraba antes y ya no ora. Estoy hablando con la mujer que lo perdió todo. Estoy hablando con el hombre que sus finanzas no están bien. Estoy hablando con la iglesia que probablemente vivió tiempos difíciles. Vengo a decirte que viene la temporada de la vida sobre la casa. Y cuando Dios habla, cuando Dios ruge, ¿quién no va a profetizar? Cuando Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Y cuando León ruge, ponte de pie que ya yo termino.
Yo siento una atmósfera de Dios aquí.